Desde Empate, hoy tenemos una presentación especial, un nuevo capítulo con alguien con quien ustedes están cansados de ver. ¿Cómo así? En el show, Daniel Araujo. Saludos Daniel y saludos empatistas. Sean bienvenidos a En el Show, donde hablamos del béisbol de las grandes ligas. Y en el día de hoy vamos a hablar del conjunto de los Metros de Nueva York. Los Metros, un equipo que ha hecho movimientos, que tiene un nuevo dueño durante las últimas 3 temporadas, Steve Cohen, que es el dueño más rico que tiene equipo alguno en el béisbol de las grandes ligas. Y el conjunto de los Metros, hay que recordar que hace unas 2-3 temporadas, cuando Verlander y Scherzer estaban en la organización, llegaron a tener la nómina más elevada de todo el béisbol, una nómina de más de 300 millones de dólares. El año pasado las expectativas no eran las mismas, salieron de Scherzer, salieron de Verlander, jugadores que se lesionaban, Starling Marte, Brandon Nimmo, compañía, Jeff McNeil bajo rendimiento. Y se llegó a la temporada 2024 con unas expectativas muy bajas. Y Steve Cohen consideró, bueno, no vale la pena invertir este dinero en una temporada que al final sabemos no va a dar los resultados que estamos buscando. Por eso el conjunto de los Metros el año pasado tuvo una nómina por debajo de los 300 millones de dólares. Aún así se mantuvo siendo una de las principales en todo el béisbol de las grandes ligas. Y fueron conservadores un año preparándose para dar el palo llamado Juan José Soto Pacheco, a quien le dan el contrato más grande en la historia del béisbol, 765 millones de dólares para uno de los nuestros, para un dominicano. Y nos hemos forjado muchas expectativas con este conjunto de los Metros de Nueva York, que ciertamente tienen una muy buena ofensiva. Una ofensiva que tiene a Mark Vientos, que fue el mejor tercera base el año pasado en la Liga Nacional, con un slugging por encima de 500 y conectando más de 25 cuadrangulares cuando no jugó la temporada completa. Un conjunto que tiene a Pete Alonso en la primera base, uno de los 10 mejores de su posición en grandes ligas. Que tienen a Brandon Nimmo, que es uno de los mejores jardineros izquierdos que tiene el béisbol. Que tienen a Juan Soto, que no es solo uno de los mejores right field. Juan Soto es uno de los 3-4 mejores peloteros de todo el béisbol de las grandes ligas. Y estos 4 nombres justamente van a ser el 1-2-3-4, complementando obviamente con Paquito, Francisco Lindor, el 1-2-3-4-5. Lindor primero, Juan Soto debe ser segundo, Pete Alonso y Vientos en el orden que usted quiera, tercero y cuarto, y Brandon Nimmo bateando quinto. Son 5 grandes opciones de bateadores que están muy por encima de la media de la liga y que tienen que hacer que este conjunto de los Metros sea una de las mejores ofensivas del béisbol. Incluso la plataforma de Fangraph, que hace proyecciones, proyecta al conjunto de los Metros como la tercera mejor ofensiva del béisbol, solamente detrás de los Dodgers, que es un equipo que está en otro planeta. El béisbol hoy es los Dodgers y el resto. Y en segundo lugar, sus rivales divisionales, el conjunto de los Bravos, que le da una muy buena proyección a Ronald Acuña, que no va a comenzar la temporada, pero se va a integrar ya a partir del mes de mayo con esta organización del conjunto de los Bravos. Entonces, no tenemos dudas. El conjunto de los Metros tiene una gran ofensiva y el conjunto de los Metros va a ser sí o sí top 5 en términos de carreras anotadas la próxima temporada en el béisbol de las grandes ligas. Sin embargo, llegan algunas informaciones que hacen que el fanático de los Metros no esté tan optimista para el próximo año a pesar de la llegada de Juan Soto. Y es que primero se anuncia que Frankie Montaje sustituye a José Quintana en la rotación, se va a estar perdiendo de 6 a 8 semanas, la nueva integración de la rotación. Pero entonces ayer recibimos la información de que tiene una distensión en el oblicuo, Sean Manaea, y se va a estar perdiendo el mismo tiempo que Frankie Montas. Estará fuera de 6 a 8 semanas. Y quizás no son los nombres más sonoros, es cierto, pero son los nombres que tienen los Metros en la rotación. Sean Manaea viene de tener una efectividad por debajo de 3.50, comió muchísimas entradas, más de 180 episodios en grandes ligas la temporada pasada, con whip por debajo de 1.1. Sean Manaea es una gran opción para cualquier rotación hoy en grandes ligas y estaba llamado probablemente a ser el segundo en la rotación de los Metros, solamente detrás del... ¿Cómo que se llama este señor? Usted que es seguidor del béisbol.
¡Wow! Bueno, el japonés, ese mismo, el japonés que llegó al conjunto de los metros la pasada temporada y que se consolidó obviamente como el as, Kodai Senga, que es el as de la rotación de los metros. Sean Manaea estaba llamado a ser el segundo pitcher, con David Peterson, con Frankie Montas, con Taylor Megill, que puede también venir desde el relevo, iniciará en el bullpen inicialmente, pero quizá con estas lesiones pase a la rotación. Entonces los metros tienen ahora el 40% de su rotación fuera durante los primeros meses de la temporada. Pierden profundidad, esto le pudiera crear una mayor presión al relevo, porque el principal relevista largo entonces ahora tiene que pasar obligatoriamente a la rotación. Griffin Canning también anda por ahí, que no es una gran opción. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los metros están en una división muy difícil. Los metros están en una división que tienen a la segunda mejor ofensiva del béisbol como los Bravos, pero que además cuando llegue Spencer Strider, uniéndose a Reynaldo López y a Chris Sale, van a conformar probablemente la segunda mejor tripleta de abridores de todo el béisbol, solamente detrás de los Dodgers, que no tienen una tripleta. Los Dodgers tienen un quinteto de tipos que pueden competir por un sayón, con Blake Snell, Tyler Glasnow, Yamamoto, Ohtani, que no va a competir porque no va a iniciar lanzando, pero eventualmente sí lo hará, Tony Gonsolin, Clayton Kershaw, Dustin May. O sea, fácilmente los Dodgers te pueden poner una rotación de 7. Pero entonces, el punto con el conjunto de los metros es que le falta balance. Es que de por sí, con todos sus hombres saludables, parecía que su picheo no era una fortaleza. Incluso Fangraph proyecta a los metros como el equipo número 14 en términos de picheos de todo el béisbol de las grandes ligas. Es un equipo de mitad de la tabla. Es un equipo con un picheo promedio, una gran ofensiva, pero picheo promedio. Y ciertamente eso les va a dar para competir. Ahora, en una división tan fuerte que tiene a los Bravos, que tiene a los Phillies, que debe ser una de las 3 mejores rotaciones del béisbol, después de la de los Dodgers y la de los Marineros, para mí es la mejor que tiene el béisbol y además tiene una gran ofensiva. Tú perder a 2 de tus principales lanzadores por casi 2 meses, oye, te puede costar la temporada. Te puede costar la temporada. Es que en una división tan difícil, los metros no van a tener mucho margen de error. Así que vamos a ver si hacen uno que otro movimiento de aquí al final del sprint training. Van a tener que basarse más que nada en su gran ofensiva. Ayer hablábamos, es el mayor reto de la carrera de Juan José Soto Pacheco, que aquí tendrá un mayor peso específico, una mayor carga de responsabilidad. Primero porque no va a tener a un mejor jugador que él en la franquicia. Él es el mejor jugador, en los Yankees no lo era. En los Yankees estaba Aaron Judge, que es el mejor jugador de Grandes Ligas, al menos el mejor jugador de posición, el mejor después de Shohei Ohtani. Pero además tú tenías al mejor bateador de Grandes Ligas bateando detrás de ti. Y eso te ayudó a dar 41 jonrones. Pero ahora tú vas a tener a Pete Alonso y a Mark Vientos bateando detrás de ti, que no son malos para nada, son tipos que te pueden conectar una muy buena tasa de cuadrangulares. Pete Alonso es de los tipos con más poder que tiene el béisbol. Ahora, son tipos que no te van a poner un OVP de 350 y son tipos que no te van a batear 300 ni van a tener un OVP de 400. Entonces, tenemos que estar claros en eso. Hay un mayor reto para Juan Soto y hay un gran reto para el conjunto de los metros, que sin mucho balance tratarán de cumplir con las expectativas de toda una fanaticada.